En el mundo de los videojuegos, pocos han alcanzado el nivel de fama y popularidad como el juego Tetris. Su juego simple pero adictivo cautivó a millones de jugadores en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Pero la historia de cómo se creó Tetris es dramática, llena de intriga y conflicto. Nuestro viaje comienza en la década de 1980, durante el apogeo de la Guerra Fría. Alexei Pajitnov, un joven programador de computadoras de la Unión Soviética, tenía una pasión por los rompecabezas y los videojuegos. Inspirado en un juego infantil llamado Pentominoes, Pajitnov se propuso crear un nuevo juego que desafiaría las habilidades mentales de los jugadores. El concepto inicial de Pajitnov implicaba unir bloques de varias formas para crear líneas completas. Lo llamó Tetris, una combinación de las palabras tetra, que significa cuatro, y tenis, su deporte favorito. Poco sabía él que esta simple idea eventualmente se convertiría en un fenómeno mundial. A medida que se difundió la palabra de Tetris, llamó la atención de un hombre de negocios llamado Robert Stein. Stein vio el potencial en el juego, y formó una compañía llamada Andrómeda para ayudar a distribuirlo. Sin embargo, hubo un gran obstáculo en su camino: el estricto control de la Unión Soviética sobre las exportaciones y la propiedad intelectual. Decidido a traer Tetris al mundo occidental, Stein llegó a un acuerdo con el gobierno soviético. Los convenció de que le otorgaran los derechos para distribuir el juego internacionalmente, con ganancias divididas entre el gobierno y los creadores originales. Y así, Tetris hizo su debut oficial fuera de la Unión Soviética. La primera versión de Tetris se lanzó en la PC de IBM en 1986, y rápidamente ganó popularidad. Los jugadores no pudieron obtener suficiente del juego simple pero desafiante, pasando horas tratando de organizar los bloques que caen en líneas perfectas. Tetris era diferente a todo lo que habían jugado antes. A medida que la popularidad de Tetris creció, también lo hizo el interés de otras empresas. El juego llamó la atención de Henk Rogers, un diseñador de videojuegos holandés que recientemente había fundado una compañía llamada Bulletproof Software. Rogers vio el potencial de Tetris para convertirse en un juego que podría ser disfrutado por cualquier persona, independientemente de su experiencia de juego. Rogers viajó a Moscú para negociar los derechos de Tetris con el gobierno soviético. Después de largas discusiones, finalmente aseguró los derechos exclusivos para distribuir Tetris en consolas de videojuegos domésticas. Este acuerdo demostraría ser un cambio de juego tanto para Tetris como para la industria de los videojuegos en general. Rogers no perdió tiempo en traer Tetris a la Nintendo Game Boy, que ya era un gran éxito en el mercado de juegos portátiles. La combinación de Tetris y Game Boy demostró ser un partido hecho en el cielo, lo que llevó a un aumento en las ventas tanto para el juego como para la consola. Mientras Tetris continuaba dominando el mundo del juego, una tormenta se estaba gestando detrás de escena. Los derechos del juego se dividieron entre múltiples compañías, cada una compitiendo por el control. Esto llevó a una serie de batallas legales y licencias conflictivas, creando confusión e incertidumbre en el creciente imperio de Tetris. En medio del caos, una compañía llamada Tetris Company surgió como la única entidad responsable de administrar los derechos de Tetris. Este enfoque unificado ayudó a aclarar el panorama legal, y permitió un desarrollo más racionalizado de los nuevos juegos de Tetris. Con los años, Tetris amplió su alcance a casi todas las plataformas de juego imaginables. Desde consolas hasta computadoras, desde dispositivos móviles hasta auriculares de realidad virtual, Tetris continuó adaptándose y evolucionando, cautivando a jugadores de todas las edades. La jugabilidad central de Tetris se mantuvo sin cambios, pero se introdujeron nuevas características y variaciones para mantener el juego fresco. Desde diferentes formas de bloques hasta modos multijugador, Tetris continuó empujando los límites de lo que podría ser un juego de rompecabezas. Hoy, Tetris es un testimonio del poder del juego simple pero adictivo. Su influencia se puede ver en innumerables juegos de rompecabezas que siguieron sus pasos. Tetris se ha arraigado en la cultura popular, inspirando todo, desde ropa y accesorios hasta música y arte. A medida que reflexionamos sobre la dramática historia de cómo Tetris se convirtió en el mejor juego de la historia, recordamos el atractivo perdurable de este icónico juego de rompecabezas. Su capacidad para trascender fronteras y cautivar a jugadores de todos los orígenes es un testimonio de su diseño atemporal y atractivo universal. El legado de Tetris continuará dando forma a la industria del juego en los próximos años. Ya sea a través de nuevas innovaciones en el juego o viajes nostálgicos por el carril de la memoria, Tetris siempre tendrá un lugar especial en los corazones de los jugadores de todo el mundo. Al concluir nuestro viaje a través de la historia de Tetris, nos quedamos con una profunda apreciación por el impacto del juego y su legado duradero. Desde sus humildes comienzos en la Rusia soviética hasta su condición de fenómeno global, Tetris sigue siendo un brillante ejemplo de cómo una simple idea puede cambiar el mundo del juego para siempre. A medida que continuamos nuestra exploración de la fascinante historia detrás de Tetris, profundizamos en el impacto que tuvo en la industria del juego, y su perdurable popularidad entre los jugadores de todas las edades. El lanzamiento de Tetris en Game Boy fue un momento crucial, impulsando el juego en manos de millones de jugadores, y solidificando su estatus como un verdadero fenómeno cultural. La simplicidad y la naturaleza adictiva de Tetris lo hicieron perfectamente adecuado para la experiencia de juego portátil.
Los jugadores ahora pueden disfrutar de Tetris en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea en viajes largos, durante las pausas para el almuerzo o incluso en sesiones de juego nocturnas. El combo Game Boy Tetris se convirtió en sinónimo de juegos portátiles, y se convirtió en una herramienta imprescindible para los jugadores ávidos. El éxito de Tetris en Game Boy abrió las compuertas para juegos portátiles. Otras compañías buscaron replicar la fórmula, lanzando sus propios dispositivos de juego portátiles y juegos de rompecabezas. Tetris había sido pionero en el género de los juegos de rompecabezas portátiles, preparando el escenario para futuras innovaciones. La popularidad de Tetris llevó a una afluencia de nuevos juegos de rompecabezas, cada uno compitiendo por su propia participación en el mercado. Los desarrolladores buscaron capturar la magia de Tetris creando sus propios giros únicos en la fórmula del rompecabezas. Esta ola de competencia no solo enriqueció el género de juegos de rompecabezas, sino que también les dio a los jugadores una amplia variedad de juegos para elegir. A pesar de la competencia, Tetris permaneció sin igual como el rey de los juegos de rompecabezas. Su juego adictivo, controles intuitivos y atractivo atemporal aseguraron su dominio en la industria. Incontables horas las pasaron jugadores de todo el mundo tratando de lograr puntajes más altos, y conquistar los niveles aparentemente simples pero infinitamente desafiantes de Tetris. Con el auge de Internet y los juegos en línea, Tetris encontró un nuevo hogar en el ámbito digital. Las capacidades multijugador en línea permitieron a los jugadores competir entre sí en tiempo real, agregando una nueva capa de emoción y competitividad al juego. Tetris se convirtió en una experiencia social, reuniendo a jugadores de diferentes rincones del mundo. La comunidad de juegos en línea abrazó Tetris de todo corazón, organizando torneos y competiciones para determinar quién era el verdadero maestro de Tetris. Los jugadores perfeccionaron sus habilidades, perfeccionaron sus estrategias y empujaron los límites de los puntajes altos. La búsqueda de la excelencia de Tetris se convirtió en un fenómeno global, solidificando aún más su estatus como el pináculo de los juegos de rompecabezas. A medida que la tecnología continuó avanzando, Tetris se adaptó y evolucionó junto con ella. Surgieron nuevas iteraciones y adaptaciones del juego, utilizando realidad virtual, realidad aumentada y controles de movimiento para proporcionar a los jugadores experiencias de juego únicas. Tetris trascendió los límites de los juegos tradicionales, permitiendo a los jugadores entrar en un mundo inmersivo donde los bloques que caían cobraron vida a su alrededor. La influencia de Tetris se expandió más allá del mundo del juego, y hacia otros reinos de la cultura popular. Inspiró a artistas, cineastas y músicos a incorporar temas e imágenes de Tetris en su trabajo. Tetris se convirtió en un símbolo de nostalgia, creatividad y el poder perdurable de una idea simple pero cautivadora. El impacto de Tetris se extiende mucho más allá de su juego y presencia cultural. Desde una perspectiva de investigación, Tetris ha sido objeto de estudios científicos que exploran sus efectos sobre el cerebro y el bienestar mental. Los investigadores han descubierto que jugar Tetris puede mejorar las funciones cognitivas, mejorar las capacidades de resolución de problemas e incluso reducir los síntomas del trastorno de estrés postraumático. La naturaleza adictiva de Tetris plantea una paradoja interesante. Por un lado, los jugadores pueden quedar absortos en el juego durante horas y horas, perdiéndose en el desafío de organizar la caída de bloques. Por otro lado, Tetris puede proporcionar una sensación de calma y concentración, ofreciendo una forma de alivio del estrés y estimulación mental. Esta combinación única de emoción y relajación ha contribuido al atractivo duradero de Tetris. La capacidad del juego para proporcionar sesiones de juego intensas y momentos de zen lo ha convertido en un pasatiempo muy querido para los jugadores jóvenes y mayores. El legado de Tetris continúa prosperando en el panorama de los juegos modernos. Tetris sigue siendo un elemento básico en varias plataformas de juego, desde consolas hasta teléfonos inteligentes, lo que garantiza que las nuevas generaciones de jugadores puedan experimentar su magia. Con cada iteración, Tetris encuentra nuevas formas de cautivar a los jugadores y presentarles la alegría atemporal de organizar bloques que caen. El futuro de Tetris tiene posibilidades ilimitadas. A medida que la tecnología continúa empujando los límites de los juegos, Tetris sin duda evolucionará con ella. Las nuevas innovaciones en realidad virtual, inteligencia artificial y mecánica de juego interactiva podrían llevar a Tetris a alturas inimaginables, creando experiencias que antes solo se soñaban. Más allá de la industria del juego, Tetris sirve como un brillante ejemplo de cómo una idea simple puede tener un impacto duradero en la cultura popular. Nos recuerda que a veces las creaciones más brillantes nacen de los conceptos más simples. La dramática historia de cómo Tetris fue creado y se convirtió en el mejor juego de la historia es un testimonio del poder de la creatividad, la perseverancia y la dedicación inquebrantable de sus creadores. Desde la mente de Alexei Pajitnov hasta las manos de millones de jugadores en todo el mundo, Tetris ha dejado una marca indeleble en el panorama del juego que continuará dando forma a la industria para las generaciones venideras.